¿Notas que estoy nervioso? Tu me dis quand on peut y aller. ¿Aceptas ver el video que grabé la noche del atentado? Sí, Claro, nunca lo he vuelto a ver. ¿Es la versión completa? ¿Tiene sonido o no? ¿Puedo quitarlo? La verdad, nunca me he atrevido a ver ese video con sonido. El sonido me provoca algo que no soporto. Me dices cuándo puedo darle play. Por favor, ¿qué está pasando? ¿les molesta si lo detengo? Creo que no lo he visto completo desde hace tiempo. Es duro, muy duro. Bonjour, bon réveil à tous, bienvenue sur France Culture ce vendredi 13 novembre, c'est la journée de la gentillesse. Il fera cet après-midi 14 degrés sur la région parisienne, donc ça reste relativement doux pour la saison, mais avec quand même pas mal de nuages. Eagles of Death Metal, c'est pas vraiment du hard rock, hein. C'est gentil. En tout cas, ils seront en concert au Bataclan à Paris. No recuerdo bien cómo fue el día del 13 de noviembre de 2015. Estaba en París por única vez en el año. Soy de provincia y vengo muy ocasionalmente. Recuerdo que les dije a mis colegas que tenía un concierto, que iba a estar genial. Habíamos reservado los boletos hacía tiempo con mi mejor amiga, con quien iba a todos los conciertos. Los Eagles of Death Metal era uno de nuestros grupos favoritos. Los había visto en Rock Insane y no fue un gran concierto para mí, por las condiciones. Así que pensé, esta será la revancha. Vamos a vivir el concierto en una sala mítica. Yo no tenía muchas ganas de ir. Fue mi esposa quien insistió. Sí, vamos, quiero verlos. Le dije, ¿estás segura? Antes de salir, le dimos instrucciones a la niñera. En la moto le decía, ¿estás segura? ¿No prefieres que vayamos a cenar tranquilos? No, quiero verlos. Me encontré con Magali frente al Bataclan. Nos reencontramos. Hacía calor ese día. Recuerdo que al llegar a Bataclan pensé, vaya, casi no tengo ganas de ir a un concierto. Veía a la gente en las terrazas comiendo hamburguesas y me daban ganas. Al entrar pensé, voy a disfrutar realmente el concierto. Voy a quedarme frente al escenario. Empieza el concierto.
Música potente, gran sonido. El grupo tiene una producción excelente y suena muy bien. Voy a muchos conciertos y conozco al público parisino. Normalmente, si gritas mucho, te miran raro, pero había un ambiente muy animado. Era un caos total. Estábamos en trance, fue un concierto extraordinario. Entramos al pogo justo en el centro, a 10 metros del escenario, en medio de la pista. Me sentía bien, había un buen ambiente, pero no estaba tranquila y nunca sabré por qué. Pensé, ¿quiénes son esos idiotas que lanzan petardos en un concierto? El respeto ha muerto. Todo pasa muy rápido en mi cerebro. Pienso, vaya, la bomba de cerveza ha explotado, vaya, hay globos. Miramos los focos, ¿fue un proyector que estalló? No sé por qué, pero en ese momento, casi de inmediato, tomé a mi amiga y nos tiré al suelo. Y de repente estamos en el suelo. Hubo un movimiento de pánico. Toda la sala se tiró al piso como si fuéramos uno solo. Nos alcanzaron las primeras oleadas. Había gente a la que disparaban y enseguida caímos al suelo. Intenté alcanzar a mi mujer como pude en medio del tumulto, pero la gente nos cubrió. Y entonces ves que hay otros tipos disparando a otras personas. Y yo recuerdo que mi cerebro estaba en modo, lo que está pasando no es posible. Pensamos que no era posible. Si realmente era lo que creíamos, todos estábamos en shock. Mi esposa lo entendió de inmediato. Ella se dio cuenta enseguida de que alguien quería acabar con nuestras vidas. A mí, en cambio, me llevó mucho tiempo. Bueno, eso creo, porque en estos casos el tiempo se alarga mucho. Y de hecho tuve que decírselo a mi ex varias veces. Max, son personas reales con ametralladoras de verdad. Recuerdo esa frase. Bueno, lo entiendo, la frase, pero en realidad es el guión de una película. Mi mujer y yo hablamos. Le dije que la quería y ella me dijo que no quería morir, que quería volver a ver a los niños. Y entonces hay un torbellino de pensamientos. Mi gato está en casa. Y luego, no puedo morir aquí. Si muero aquí, mi madre nunca se recuperará. Mientras tanto, ellos pasaban a nuestro alrededor y había un silencio enorme. Disparaban a la gente, remataban a las personas, los escuchábamos caminar. Olía a pólvora, el sonido de la Kalashnikov en los cuerpos. Lo sentimos muy cerca, creo que justo encima. Había gente tirada en el suelo, sangre, gritos, disparos. El olor. Ese olor era horrible, era una locura. Después, cuando dejaron de disparar y pasaban entre nosotros, escuchaba mucho sufrimiento. Son cosas que nunca olvidaré. Gritos y pedidos de ayuda, gente que agonizaba. Recuerdo que no quería mirarlos porque temía cruzar sus ojos. Pensaba que si los miraba, me iban a disparar. Mientras no los mirara, todo estaría bien. En realidad, los escuchaba hablar en francés. Como tú y yo. No sé por qué siempre pensé que hablaría en árabe si eran terroristas, pero es una tontería. Había personas que tuvieron la lucidez de decir, vale, están recargando ahora. Y yo en cambio estaba paralizado. Terrorizado en el sentido más literal. Mi verdadero clic fue ver frente a mí a la persona que tenía a mi izquierda asfixiarse, escupir sangre, ahogarse así. Y en ese momento mi instinto me dijo, rastrea, muévete.
Vi a todo el mundo correr hacia la salida. Me levanté con mi mujer, ella se quedó paralizada, completamente tirada en el suelo. Yo tenía el brazo extendido y estaba de pie así, en un silencio increíble, como un conejo. Me podrían haber disparado. Sé que tuve un gran lapsus. Corrí hacia la salida. Cuando recuperé el sentido, estaba chapoteando en la sangre que había en los baños. Nos acercábamos a las salidas de emergencia y había cuerpos que teníamos que saltar, así que nos pusimos a gatas. Me arrastré agarrándome la mochila con un hombro para intentar avanzar. De hecho, al levantar la pelvis para arrastrarme, recibí un balazo en el nervio ciático de la pierna. Me dieron un tiro por detrás del muslo. El punto de entrada era un agujero diminuto del tamaño de la bala. Pero el punto de salida era enorme, a la altura del muslo, y golpeó el hueso. Mi hueso se hizo añicos. El dolor era alucinante. Nunca pensé que se podía sufrir tanto. Y recuerdo esa sensación tan particular de ver la bala a través de mi piel. La bala estaba intacta y se veía a través de la piel, justo debajo de la parte delantera del muslo. Ya no sentía la pierna, se había convertido en un peso muerto. Era un yunque que ardía con una sensación de quemazón realmente intensa. Así que me levanto e intento tirar de los brazos de mi excompañero para que al menos salga de esa sala. Recuerdo que las puertas de emergencia estaban abiertas porque la gente había caído al suelo y las mantenía abiertas. Pasé por encima, rodando. Todo era muy confuso en mi cabeza. Y después me encuentro fuera, en la calle, junto a la acera, boca abajo. Y ahí es donde empiezo a gritar, a llamar a Rubén, porque está en línea de fuego, porque le están pisoteando. A partir de ese momento voy a gritar durante unas 4 horas para asegurarme de que nos salven en la calle. En mi recuerdo, el ambiente era muy tenso. Se oían algunos gritos, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que había, era más bien una agonía silenciosa. Cuando recupero la conciencia, estoy en el pasaje Amelot, pero sin mi esposa. Y de repente escucho, estoy aquí. Mi esposa había pasado delante de mí sin que la viera, seguramente con un grupo. Me doy la vuelta y ahí está, afuera. Es increíble lo que siento en mi cabeza, la alcanzo y la abrazo. Mi corazón explota de alegría. Es una locura lo que pasó. Fue increíble. Perdón. Sí, fue muy intenso. Sabía que iba a llorar. Cuando escuché los disparos de Kalashnikov, que seguían resonando en la sala, decidí no salir del Bataclan. Ese fue el drama. Subí al piso superior.
Et là, je me suis retrouvé coincé encore plus. Con mi amiga nos encontramos en una especie de camerino con un sofá. Y en ese camerino, otra puerta que daba a unos baños. Así que nos encerramos en los baños y los ruidos de disparos seguían. Rompí el falso techo y me di cuenta de que no había espacio para esconderse. No había suficiente fondo, entonces nos miramos. Y hubo un momento suspendido. No dijimos nada. En nuestra mirada estaba claro. A priori, esto es el final. Recobramos la calma y en ese momento pensamos que no era lo suficientemente seguro donde estábamos. Así que salimos de los baños y yo en mi cabeza tenía el recuerdo de esa ventana. La ventana estaba abierta, pero demasiado alta para saltar. Evalué las posibilidades de agarrarme. Considerando eso, era paraplegia o muerte. Así que elijo, en ese momento, una tercera escondida ilusoria. Intentar salir por esa ventana sin evacuar el Bataclan. Cuando estoy en la ventana, es la segunda vez que pienso que voy a morir. La primera fue en la pista, cuando sentí las balas silbar sobre mi cabeza, cuando murieron personas a mi lado. Y la segunda, cuando me digo que la única manera de salir del Bataclan será con los pies por delante, porque o me suelto de esta ventana o los terroristas me descubren, y no veo por qué me perdonarían más que a otro. En mi mente estábamos en el primer balcón, así que pensé, no es muy alto, es un primer piso. Paso la barandilla y bajo para intentar estar más cerca del suelo, me cuelgo. Y en ese momento me doy cuenta de que está demasiado alto. Había contenedores de basura y pensé, acerquen un contenedor, amortiguará mi caída. Y escucho gente disculpándose, diciendo, lo siento, no puedo, están disparando, están disparando. Y creo que no era consciente de lo que pasaba debajo de mí en ese callejón. Y efectivamente, hubo un momento, un tiempo detenido. Miro y veo gente tendida, herida, que ya no se mueve. Luego un instante de vacío. Sin gritos, sin alaridos, un gran silencio. Y veo gente escondida bajo portones y les grito, ayúdenme, ayúdenme, me voy a caer. Aidez-moi, aidez-moi, je vais tomber. El momento en que digo que estoy embarazada, me siento muy culpable porque pienso, joder, estás jugando con algo. Sí, me sentí culpable por haber dicho eso. Oui, j'ai culpabilisé d'avoir dit ça. Lo decía tan fuerte que creo que todo el pasaje Amelot tuvo que escucharla. Entonces levanto la cabeza y veo en la cornisa, arriba a mi derecha, a dos personas. Deux personnes. Cuando veo a la mujer embarazada que hizo el mismo cálculo que yo, quería saltar por la ventana, pienso, qué valor, debe estar muy desesperada para intentar algo así. Creo que dije, ayúdenme, voy a soltarme, no aguanto más. Y es en ese momento cuando entro al Bataclan pensando que su vida era la prioridad.
En el instante me digo que va a ser complicado, porque solo tengo un brazo libre, no puedo darle los dos. El otro me sirve de apoyo. Y siento que mi brazo va a dislocarse con el peso de una persona colgando en el vacío. Seb me tend une main que je saisis. Entonces ella rodea mi antebrazo con los dos brazos. Y ahí, con una fuerza sobrehumana, la adrenalina debió hacer su trabajo, creo. Él me impulsa y yo tiro. Y consigo subir, volver a pasar la barandilla y entrar. Logro sacarla, así, de un tirón. Recuerdo que nos miramos en ese momento y me dice, wow, eres muy fuerte. Et puis là, il y a quelques secondes. Y luego unos segundos, no sé qué hace. Después desapareció. Se esfumó. Pero es cierto que en ese momento tenía dos vidas entre mis manos. Y creo que fue simbólicamente muy fuerte que ocurriera esa acción antes de que me tomaran como rehén. Bonsoir, et un journal consacré ce soir à des fusillades dans le centre de Paris. La préfecture annonce au moins 18 morts, le bilan n'est pas encore définitif. Recuerdo estar en un estado de shock, aturdido. Dans un état second, quoi. Me duele mucho. Et j'ai mal, j'ai super mal. Tengo frío, tengo miedo. J'ai froid, j'ai peur. Me arrastran unos 20 metros, o quizá 30. 20 metros, peut-être 30 metros. Hasta delante de un edificio que está a unos 20 metros de la salida de emergencia del Bataclan. Cuando vi que dos personas cogían a Rubén por los brazos para arrastrarlo por el suelo, en medio de la calle hasta un edificio, en ese momento sentí un alivio enorme. Ese fue el primer alivio real, pensar, wow, estoy viva. Alors vous l'avez dit, le bilan est très provisoire, 15 morts au Bataclan, 18 morts selon la préfecture, et il y aurait une prise d'otages en cours. La police en tout cas a bouclé le périmètre. En el primer piso del Bataclan, frente a mí, hay unos escalones con una barandilla y una puerta. Avec une rampe et une porte. Llamo a la puerta intentando ser lo más discreta posible. Et pourquoi dans ma tête je me dis que ma copine est dedans? En mi cabeza pienso que mi amiga está adentro y digo, soy yo, soy Charlotte, ábreme, ábreme, porque la manija no se abría. Et en fait je me retrouve dans une petite pièce. Entonces alguien abre, me meto, cierra y me encuentro en una pequeña sala, sumida en la oscuridad, con ya unas 15 personas. Une quinzaine de personnes. Escuchamos a los terroristas descubrir gente escondida en otra sala, probablemente el camerino donde me había refugiado al principio. Y entendemos que sí. Están ahí, con personas retenidas como rehenes. Lo comprendo y sé que esto va para largo. Entonces empezamos a escucharlos hablar. Nos explican. Queremos vengar a la gente que murió en Siria por las bombas francesas y estadounidenses. Y los oigo reír, los oigo apuntar a la gente, decirse entre ellos, bueno, a este lo he pillado. Y en un momento dado se oye a los terroristas decir, atrás, atrás, y disparar por la ventana. Y entonces entendemos que la policía ha llegado. À l'heure où nous parlons, l'assaut est en cours au Bataclan, la salle de concert de l'Est parisien, où se trouveraient plusieurs dizaines d'otages. El momento que cambia el rumbo de la noche es cuando se lanza el asalto. Desde que llegó la Brigada de Investigación e Intervención, nos sentíamos a la vez tranquilos y aterrorizados.
Sabíamos muy bien que íbamos a encontrarnos entre dos fuegos. Por un lado hay una columna de la brigada fuertemente armada y por otro hay dos terroristas armados con Kalashnikov y cinturones explosivos que cuando se sienten amenazados lo harán todo saltar por los aires. Escucho que suben. Los oigo decir, si avanzan, los matamos uno por uno. Los tiramos por la ventana. El asalto ocurre en una fracción de segundo. La puerta es derribada y luego todo es un caos de esquirlas, balas y ruido. La columna del brigada está detrás de un escudo. Disparan a quemarropa a los terroristas que se encuentran a 1 o 2 metros de cada rehén. Hay otro que está al final y apunta a la columna. Es un milagro que siga aquí para contarlo. Oigo una explosión muy fuerte, tanto que las paredes de la sala se desmoronan y quedamos envueltos en una especie de polvo. Los cinturones explosivos milagrosamente explotan hacia el techo. Y yo en mi cabeza pienso, ya está, se acabó. Ahí me doy cuenta del milagro de la vida. Sigo vivo después de esta escena de guerra. Y entonces alguien me tira del pelo y me dice, levántate la camiseta. Sal de ahí, levanta las manos, para comprobar si era terrorista o no. Luego nos hacen salir corriendo, uno tras otro. En realidad hay una especie de corredor de policías que me gritan, sal rápido, rápido, no mires. Yo obedezco, miro al frente, sé perfectamente por qué me lo dice. Salimos. Mi esposa estalló en llanto, no podía más, tuve que sostenerla, entró en una crisis muy intensa. La evacuación fue brutal. Parecía una película de guerra. Había una columna de heridos en el centro, escoltada por policías armados. Recuerdo a los policías, recuerdo los cuerpos en el suelo. Habían montado un hospital en un bar que estaba detrás. En el bar La Royale, recuerdo que nos marcaban números en la frente para hacer un primer triaje de heridos, con las menciones urgencia relativa y urgencia absoluta. Había muchos heridos tendidos en el suelo, también muertos. Gente que ya no estaba incluso. Mi amiga finalmente me encuentra. Nos reencontramos en un bulevar, pero estábamos aturdidas. Estaba descalza, con la manta térmica que me dieron, y luego encontré a mi pareja, que logró pasar los cordones de seguridad. Lo primero que hago al salir, cuando aún estoy con el torso desnudo, es llamar a mi madre, llamar a mi hermana, que llama a mi novia. Llamo a mi madre, veo que casi no tengo batería, me doy cuenta de golpe de que no sabe que estoy allí. Solo con decírselo siento que le va a dar un infarto, así que la regaño. Le digo, mamá, cállate y escúchame. Con Rubén estamos en el Bataclan, estamos heridos, pero estamos bien. Mi mujer tenía esa obsesión desde que estábamos en el suelo. Quería volver a ver a los niños y teníamos que volver a casa para verlos. Cogimos un taxi. Recuerdo que no teníamos mucho dinero y le dijimos al conductor, ¿puede llevarnos por solo 10 euros? Y el tipo nos llevó a casa. Nos reunimos con todos nuestros amigos que se habían juntado en casa de una amiga. Y en realidad ese fue mi primer refugio en ese momento. Recuerdo que me recibieron y me dijeron, vamos a ponerte unos calcetines.
qui me disent mais on va te mettre des chaussettes, enfin. Et en fait, qui voient que j'ai du sang partout, donc. Notan que tengo sangre por todas partes, así que me ayudan a limpiarme. Toda nuestra ropa, los zapatos, estábamos llenos de sangre. Hasta, sí, la teníamos encima y la niñera estaba en pánico con la tele encendida. Yo, enseguida, sentí la necesidad de vomitar lo que acababa de vivir, de contar lo que había pasado. Así que lo conté todo. Nos quedamos juntos y no podía beber alcohol porque estaba embarazada. Recuerdo haber pensado, sueño con un vaso, con algo solo para bajar. En las horas siguientes pasamos mucho tiempo mirando a nuestros hijos. Fue increíble. Los mirábamos sin decir nada. Creo que nunca se lo hemos contado a ellos. Los miramos dormir durante mucho rato. Pensábamos, Dios, es increíble, podríamos haber dejado 3 huérfanos. Tir à la Kalachnikov, prise d'otages de masse, attentat suicide coordonné, au moins 120 morts. C'est donc au Bataclan, salle de spectacle, que l'horreur a dépassé l'entendement. Hier soir, l'attaque la plus sanglante et la plus meurtrière. Uno de los caminos más difíciles que tuve que recorrer no fue salir de esa sala. Eso fue instinto, ocurrió así. Pero vivir después con todo esto, sí. Avec tout ça, oui. Cuando llegué al hospital, en ese momento estaba bien, estaba viva. Me relajé, me daba igual haber recibido una bala o 2. Me sentía la más fuerte del mundo, me sentía indestructible. Creo que fue un interno el que me operó y me hicieron un enclavado en la médula del fémur con 2 tornillos en la rodilla y 1 en la cadera. Y mi hueso se reconstruyó alrededor de eso. Con Rubén nos reencontramos 15 días después en el centro de rehabilitación. Nuestros amigos habían organizado un calendario compartido en el que reservaban días para no venir todos al mismo tiempo. Así que siempre teníamos amigos que venían a visitarnos. No teníamos que ocuparnos de nada y gracias a eso, todo ese periodo fue muy ameno para nosotros. Y de repente sales. Vuelves a tu casa que ya no reconoces. Recuerdo que salir del centro de rehabilitación fue muy duro para mí. Me sentía sola, abandonada, no sabía cómo iba a hacerlo. Me costaba dar 3 pasos, así que ni siquiera podía ir de la cocina a la sala con una bandeja. Tenía que usar las muletas. A veces no puedo recoger mis calcetines, no puedo ponérmelos. Tengo que esperar a que mi cuerpo quiera, para poder pasar la aspiradora, ducharme, para todos los gestos básicos de la vida cotidiana en los que ni siquiera hay que pensar, yo tengo que esperar a que mi cuerpo quiera. Mi mujer y yo estábamos psicológicamente destrozados. Fuimos juntos al psicólogo, a la consulta psicológica. La reconstrucción empezó cuando contacté a un psicólogo. Tenía la sensación de haber sido una especie de víctima sacrificial del país, que nos faltó protección, que hubo negligencias, incluso dejadez, y estaba muy enfadado. Sentía que había un vínculo entre este atentado y las acciones de Francia en la escena internacional. Llegué a pensar, en el fondo, los terroristas tenían razones para actuar. Ese primer psicólogo me ayudó a distinguir entre el sentimiento de los terroristas que querían traer una forma de justicia y su método, que solo echaba más leña al fuego. Mi reacción fue cortar todo lo que se decía.
se veía o se escuchaba sobre el 13 de noviembre. Volví al trabajo en septiembre de 2016, en la vuelta al colegio porque era profesora de primaria. Tenía que retomar mi vida anterior, pero en mi cabeza pasaban toneladas de cosas en paralelo que ni siquiera sé explicar. Es como replantearse el sentido de la vida. Sé que soy afortunada, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué hago ahora con mi vida? Caro y yo volvimos a trabajar bastante rápido. Yo hice un primer rodaje que además fue en el Distrito 11. Increíble, paseando por las calles del 11 y pasando frente al Bataclan. Fue una locura. Mis imágenes no son bonitas. Estoy delante, hay que ver mi plano. Tiemblo mucho. Quería volver al trabajo, tenía ganas de retomar otra vez. Tenía que retomar el transporte público, quería enfrentarme al metro, a la multitud. Je voulais absolument me confronter au métro, à la foule. Admito que tuve un momento de estrés. Bastaba con que alguien me gritara o que el metro frenara de golpe y ya me imaginaba lo peor. Cada vez que veía a un hombre moreno con chaqueta de plumas rezaba, pero ¿cuántas veces eso me pasó en el transporte? Sudaba, lloraba, estaba convencida de que iba a morir, estaba segura de que el tipo iba a hacerse explotar. C'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui. Les victimes et leurs proches vont replonger dès aujourd'hui et pour 9 mois dans l'horreur du 13 novembre 2015. Un procès pour les victimes, un procès filmé aussi pour l'histoire. Durante mucho tiempo estuve dividida. Una parte de mí quería asistir a ese juicio excepcional, ver cómo se desarrollaba. Y otra parte que desde el principio había mantenido distancia con todo lo relacionado con el 13 de noviembre. No testifiqué en el juicio. Me mantuve muy alejado, no quería ir. Sentía que quería avanzar y asistir al juicio. Para mí era quedarse atrás. La única vez que pensé en ir, tenía trabajo. Y de todas formas, no le veía mucho sentido. Los tipos están muertos. Sabía que quería testificar y eso suponía una gran presión, porque todavía tenía un gran peso en el corazón por las zonas oscuras que seguían sin aclararse. Porque vimos a los peones, los acusados eran peones. Ni siquiera tuvimos a nuestros torturadores, que ya habían muerto, y sobre todo no tuvimos a los cerebros de la operación. La única vez que fui fue porque Sepp testificaba. Y al final eché un vistazo rápido al banquillo de los acusados. Y lo que pensé todo el tiempo que estuve en esa sala fue: ¿cómo era posible que personas tan normales ont pu avoir un impact aussi énorme pudieran tener un impacto tan enorme en cientos de personas en todo un país? Des centaines de personnes. Había una gran discrepancia. Tout un pays. Il y avait un décalage. Había preparado mi intervención y tras 4 líneas levanté la vista hacia los acusados y empecé a recorrer sus miradas y a contar realmente lo que había vivido desde dentro. El juicio permitía declarar, hacer una declaración. Como su nombre indica, es liberador. Es decir, después te quitas un peso de encima. A mí el juicio me sirvió sobre todo para escuchar los testimonios de los demás. Fue mi reparación, necesitaba saber cómo estaban los otros. Mi hija nació en junio de 2016, 7 meses después de los atentados. Cuando nació, aún tenía momentos en los que no estaba bien. Nunca oculté mi pena, mis angustias, intentando protegerla, claro. Y después, al crecer, me pregunté cómo hablarle de esto, porque no quería que fuera una revelación. Quería que fuera un tema presente, que existiera. Así que nunca fue tabú.
Et là, typiquement, pour aujourd'hui, hoy, por ejemplo, le dije que iba a ser entrevistada para un documental y me dijo, ¿qué vas a responder si te preguntan cómo estás hoy? Y le dije, responderé que estoy bien, pero que me cuesta encontrar las palabras. Y ella me dijo, entonces lo manejas. Así que pensé, y aquí estamos ahora mismo. Charlotte llegó en un momento en que no tenía ninguna esperanza de salir vivo de allí. Y fue ese gesto, el hecho de tener dos vidas entre mis manos, lo que me impulsó a reconstruirme. En cierto modo, Charlotte, la mujer embarazada, es alguien especial. Es como una hermana de sangre. Alguien muy importante, aunque nos veamos muy poco. Caro y yo decidimos casarnos inmediatamente. Aunque somos punks, nos importa un carajo el matrimonio. Hemos vivido y salido del infierno. Por mi parte, yo he salido de esa etapa. Es un segundo nacimiento, sin duda. Y sí, claro que nos ha unido. Eso está claro. Se tiende a pensar que ante la adversidad o el trauma nos uniremos y lo superaremos juntos, pero en realidad eso no es necesariamente cierto, ya que también puede separarnos. Basta con no vivir las cosas de la misma manera y al mismo ritmo. Intentamos salvar la relación, aunque justo después de los atentados fue evidente que no tenía futuro. De todos modos, las balas nos separaron en algún momento. Estas imágenes para mí son importantes para la historia, porque sin ellas faltaría algo en concreto. Soy consciente de que otros sobrevivientes lo vivieron mal y piensan que es voyeurismo. Sí, te lo eché en cara, pero no a ti. Sino a la persona que lo grabó. Eché en cara porque en realidad me había robado el anuncio de mi embarazo a mucha gente que aún no lo sabía. El testimonio forma parte de la historia, es una prueba. Es valioso, es como darle realidad a todo esto. Está bien que el testimonio exista para que no se olvide. Si el baïonné, les étoiles dansent sur le parquet, la fête commence. Vendredi soir, plein de mystères. Vendredi noir, ombre et lumière. Vendredi soir, les lumières de la ville. Vendredi noir s'envolent nos rêves.